Vamos a grabar un segundo video el día de hoy. Ahora de la materia de biología. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Pregunta 1, este es el tema 1, características comunes de los seres vivos. Son etapas del desarrollo o ciclo de vida de los seres vivos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Este es el ciclo de vida de los seres vivos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Característica de los seres vivos que les permite adaptarse y sobrevivir a lo largo del tiempo. Evolución. Los seres vivos evolucionan y eso les permite adaptarse y sobrevivir a lo largo del tiempo. Tres, son elementos químicos esenciales que les permiten a los seres vivos realizar sus funciones vitales. Estas, acuérdense siempre de Chomsky. Inciso C, respuesta correcta. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. La unidad morfológica y funcional de los seres vivos es la célula. La célula es la unidad morfológica, funcional y de origen de los seres vivos. También se le llama estructural, morfológica, funcional y de origen de los seres vivos. Recuerden, todas las células provienen de una célula preexistente. Todos los seres vivos están formadas por células. Todas las funciones vitales de los seres vivos se llevan a cabo en las células. Mecanismo 5. Mecanismo que permite a los seres vivos mantener en equilibrio el medio interno con respecto al medio externo. A esto se le llama homeostasis, inciso D. Es lo que permite, por ejemplo, que nuestra temperatura corporal sea de 36 grados y medio, sin importar que en el ambiente haya 20 grados o 25 o 15. Claro que hay extremos de muy altas temperaturas o muy bajas que sí hace que ya no sea tan fácil al cuerpo mantener ese equilibrio, pero la homeostasis es lo que permite a los seres vivos mantener el equilibrio interno. Conjunto de reacciones químicas que realizan todos los seres vivos en el interior de sus células para formar o romper moléculas orgánicas. Metabolismo. Se llama metabolismo. En el metabolismo se forman o se rompen moléculas orgánicas. Estructura considerada la unidad anatómica, funcional y de origen de todos los seres vivos. La célula. La célula es la unidad anatómica, funcional y de origen de todos los seres vivos. Característica de los seres vivos que consiste en la transmisión de los genes de un organismo a otro a través de diferentes mecanismos. Herencia. Eso es la herencia genética. Características de los seres vivos que consiste en la transmisión de los genes de un organismo a otro a través de diferentes mecanismos. Inciso C, la herencia.
Elemento químico de la naturaleza presente en todas las moléculas y compuestos que forman a los seres vivos. El carbono. La vida que conocemos, la vida de nuestro planeta, es una vida con base en el carbono. El carbono está presente en todas las moléculas y compuestos que forman a los seres vivos. Capacidad que tienen todos los seres vivos para responder a estímulos, ya sean internos o externos. Irritabilidad. La irritabilidad es la reacción que tenemos los seres vivos ante los estímulos externos o internos. Ya pasamos a las aportaciones de Darwin para explicar la evolución de los seres vivos. Una de las ideas básicas de la teoría de la evolución de Darwin fue que los individuos han existido desde hace miles de años, pero unos se han extinguido y otros han cambiado a través del tiempo, lo cual se apoya con la observación de fósiles. Inciso C, respuesta correcta. La que sigue, 12. Durante su viaje en el Beagle, Darwin observó que existen diferencias entre individuos de la misma especie. A esta característica se le conoce como variabilidad. Las diferencias que hay entre individuos de la misma especie se llama variabilidad. Por ejemplo, los seres humanos no somos igualitos unos con otros, tenemos variaciones. A eso se le llama, a esas diferencias se le llama variabilidad. Trece. A la característica de los individuos para nacer en mayor cantidad de lo que son capaces de sobrevivir se le llama sobreproducción. Siempre que haya más de lo que se necesita, eso se conoce como sobreproducción. Por ejemplo, aquí hay más de lo que son capaces de sobrevivir. Se llama sobreproducción. Y fue una de las observaciones de Darwin al leer el ensayo sobre población de Malthus. También se puede, aparte de sobreproducción, también se podría llamar como sobrepoblación. Aunque, bueno, sí, y después se mueren, o sea, no son capaces de sobrevivir todos. 14. Al hecho de que el medio influya en los individuos con características más favorables para reproducirse y sobrevivir se le llama selección natural. Sí, si no me equivoco es selección natural. La selección natural es que los individuos con mejores características para adaptarse al medio son los que se reproducen y sobreviven. 15. De acuerdo con sus observaciones durante el viaje en el Beagle, Darwin dedujo que los seres vivos tenían un ancestro común, lo que podía explicar las variaciones de un patrón. Entonces, todos los seres vivos, según Darwin, tenemos un ancestro común. Según Charles Darwin, la es el fenómeno biológico central que causa la selección natural. La variabilidad. La variabilidad es el fenómeno biológico que causa la selección natural. Repito, la variabilidad es el fenómeno biológico central que causa la selección natural. Una observación que llevó a Darwin a postular su idea sobre la lucha por la existencia fue la que sucede entre los individuos para obtener los recursos, la competencia. Inciso C, respuesta correcta. Entonces, lucha por la existencia
se debe a la competencia. Eso fue lo que observó Darwin, la competencia que sucede entre los individuos para obtener los recursos. Por eso es que postuló su idea de la lucha por la existencia. Observación que llevó a Charles Darwin a explicar que sin limitaciones los seres vivos podrían multiplicarse aritméticamente. Capacidad reproductora. Los seres vivos tienen una capacidad reproductora que supera a la cantidad de seres que pueden sobrevivir. Pero si hubiera alimento suficiente para todos, entonces los seres vivos se multiplicarían mucho más rápido. A eso se le, entonces eso es capacidad reproductora. Proceso que propuso Charles Darwin para explicar el cambio en los seres vivos. Adaptación biológica. Voy a ir porque es para explicar el cambio en los seres vivos. Le voy a llamar adaptación biológica. Incorrecto. Vamos a ver qué nos dicen. No es un proceso que cause cambio, es una consecuencia de la selección natural. No vi ningún proceso que causara cambio. Eso sería como una mutación o algo así. Bueno, vámonos. Esa tenemos una incorrecta que no tengo muy claro que realmente haya sido incorrecta. 20. Una conclusión de Charles Darwin respecto a la selección natural es que este proceso origina adaptación biológica. Pues la selección natural origina adaptación biológica. (21) Darwin distinguió a la selección como un mecanismo en donde las especies presentaban adaptaciones biológicas que les daban ventajas evolutivas durante la reproducción. Ah, pues si es reproducción, entonces es la selección sexual. Entonces los individuos seleccionan con quién tener copulación o relaciones sexuales para poder reproducirse. Selección sexual. La que sigue. Ejemplo de adaptación que favorece la selección de bacterias resistentes a antibióticos. Esa es una adaptación fisiológica, porque es algo que sucede al interior de nuestro organismo a nivel celular y hace que las bacterias se vayan haciendo resistentes a los antibióticos. Entonces es una adaptación fisiológica. (23) Mecanismo que produce variabilidad genética por medio de factores ambientales, dando como resultado la adaptación. Mutación. Variabilidad genética es mutación. Recuerden que la mutación es una variabilidad genética. (24) Es uno de los mecanismos que producen la variabilidad por efecto del intercambio de información genética entre individuos de diferente sexo. Recombinación. Esa es una recombinación. Recuerden, mecanismos que producen variabilidad por efecto del intercambio de información genética entre individuos de diferente sexo. Recombinación. (25) La selección natural actúa sobre los individuos mejor adaptados,
los que son resultado de la variabilidad genética producida, por ejemplo, la de las poblaciones. La selección natural actúa sobre los individuos mejor adaptados, los que son resultados de la variabilidad genética producido, por ejemplo, la... Hijos, esa no encuentro claramente a qué se refiere. No, mutación, variabilidad genética, tiene que ser mutación, porque es una variabilidad genética. Pero si es mutación. Habla de variabilidad genética producida por la mutación, pero esta dice que es, sí es cierto, aquí dice de las poblaciones. Sí, es de las poblaciones y las poblaciones, no recuerdo qué incisos había, no era sobre los individuos. Es que aquí arriba dice individuos, pero finalmente es lo que nos estaban preguntando era de las poblaciones, no de los individuos. Ahí podría ser, no sé si venía competencia. Relación entre adaptación natural y selección. Entre adaptación y selección natural. Adaptaciones biológicas que resultan de las presiones selectivas y que tienen efectos sobre la anatomía de los seres vivos. La anatomía son estructurales. La anatomía se refiere a la forma, entonces son estructurales. Adaptaciones biológicas que resultan de las presiones selectivas y que tienen efectos sobre la anatomía de los seres vivos. Son adaptaciones estructurales. ¿27? ¿Qué tipo de adaptación es el camuflaje si esta característica consiste en la capacidad de ciertos individuos para cambiar de color y confundirse con el ambiente? Morfología. Es un tipo de adaptación morfológica. En este caso cambian su color, que es parte de su aspecto, ¿no? Adaptación morfológica. Adaptación conductual que ha dado ventaja a los individuos para asegurar la reproducción. Cortejo. Habla de la reproducción. El cortejo es regularmente lo hacen los machos de las especies para cortejar a las hembras de cada especie y así poder asegurar la reproducción. O sea, adaptación conductual que ha dado ventaja a los individuos para asegurar la reproducción. Cortejo. ¿Qué tipo de adaptación biológica es la hibernación? Sería conductual. O que pudiera ser funcional, porque aquí no, es funcional. O es funcional o es conductual, pero más que una conducta es funcional, es para reducir las funciones del organismo. Sí, funcional. Ahí se reducen las funciones del organismo al mínimo para gastar menos energía. Una característica de las adaptaciones es que se desarrollan por necesidad. Bueno, otra es también que se heredan. Las adaptaciones se heredan. Tenemos las dos cosas, se desarrollan por necesidad, pero también se heredan. Le vamos a poner que se heredan. Pero si no se desarrollan por necesidad, sí, se heredan. Entonces, las adaptaciones que van teniendo los individuos las van heredando a sus descendientes. La compra y venta de aves en los mercados. Ya estamos aquí con el otro tema que es características y factores de riesgo de la biodiversidad.
en México. Ya no lo vamos a iniciar porque en 4 minutos tengo clase, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Pero ya hicimos 30 preguntas de biología, solamente hubo 2 errores.